Con el coronel José Antonio Sánchez, el portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras. Como usted lo ha señalado, 46 años del inicio de la guerra entre Honduras y El Salvador. ¿Qué actividades se tienen para el día de hoy o para los días subsiguientes? Bueno, el calendario cívico de Honduras ordena a través de las Fuerzas Armadas celebrar el 18 de julio el día del cese de hostilidades. De un conflicto que inició un 14 de julio de 1969 con la República Hermana del Salvador y en el cual hubo una gran demostración de unidad entre lo que eran Fuerzas Armadas de aquel entonces y el pueblo hondureño en defensa de la integridad territorial y soberanía nacional. A nivel nacional tendríamos tres eventos muy importantes, uno aquí en el Parque Soldado el día del viernes 17 de julio, que habrá una misa y colocación de ofrendas florales en el cual participan las Fuerzas Armadas y personalidades del Estado y todos los veteranos de guerra de ese entonces. También hay misa en el Ticante, Ocotepeque, y colocación de ofrendas florales, y también en La Arada, en el sur del país. ¿Cuántos veteranos de guerra hay de ese entonces? Bueno, tenemos más de 500 veteranos, de los cuales reciben una ayuda del Estado equivalente a un salario mínimo rural. Desde todos los que combatieron en ese entonces en la defensa de la integridad territorial, tanto en 1969 como en 1957 en Mocorón, el departamento de, gracias a Dios, en La Mosquitia. ¿Y en ese entonces cuántos elementos participaron en esta guerra? Bueno, para ese entonces recuerde que no había una fuerza armada organizada y profesional como lo es hoy. Contábamos aquí en el centro con el primer batallón de infantería, que estaba al mando del general coronel en ese entonces, Policarpo Paz García, el 12 batallón de infantería en Santa Rosa de Copán, el tercer batallón de infantería en San Pedro Sula, el quinto batallón de infantería acá en Tegucigalpa, que era en aquel entonces el guardia de honor presidencial, y las zonas militares que era la de Choluteca y la de Olancho y Comayagua. ¿Y cómo eran las Fuerzas Armadas en entonces, en cuanto a armamento, en cuanto a efectivos? Imagínense que en ese entonces las Fuerzas Armadas no estaba organizada conjuntamente como lo es hoy, solo había infantería, la que estaba solamente con carabinas M1, calibre 30 milímetros, y el M1, un fusil ya que lo utilizamos solamente en las academias militares y para exhibición en los museos. La que tenía más capacidad era nuestra Fuerza Aérea, que fue la que en ese entonces tomó los dominios de los espacios aéreos y logró un éxito rotundo apoyando a nuestras fuerzas en tierra que bravamente defendieron la integridad territorial junto con muchos ciudadanos y el pueblo y todos los habitantes que apoyaron logísticamente para que este conflicto llegara a un término como fue el cese de hostilidades el 18 de julio de 1969. Ya para finalizar, ¿cuántos soldados hondureños fallecieron en ese entonces? Tenemos más de 140 soldados registrados, pero también están muchos ciudadanos civiles que enfrentaron su vida y que de repente no los hemos llevado a registrar en la historia. Pero estos ciudadanos son recordados en los monumentos que se instalaron en el país, como es el Parque Soldado, el primer batallón de infantería, en La Arada el primer batallón de infantería y muchos policías nacionales también que murieron en ese conflicto, y los del 12 batallón y el tercer batallón de infantería que murieron en Ocotepeque, que están también registrados en una placa respectiva. ¿Fue por la guerra de fútbol o otras circunstancias? Bueno, hoy que hemos estudiado este conflicto que no debió haber sucedido, dado si hubiesen las circunstancias que hoy vivimos de una plena coordinación entre los jefes de Estado Mayor Conjunto y ministros de Defensa y los militares en estos campos, la guerra fue por otros factores económicos y no por la guerra del fútbol como se le denominó. Muchas gracias, coronel. Coronel José Antonio Sánchez, portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras.